Historia 1. La última vigilia. En esa noche no solo velaba a mi padre, velaba una parte de su vida que nunca me quiso contar. Aquella frase no ha salido de mi cabeza desde que todo terminó. Me llamo Javier, y lo que voy a relatar ocurrió hace unos años, a finales de 2018, en una funeraria del barrio de Les Corts, en Barcelona. No era un sitio grande, sino una de esas capillas modestas, de techos bajos y con un aire tan denso que parecía que el tiempo se había detenido allí para siempre. El lugar olía a una mezcla amarga de flores marchitas y cera quemada, un perfume dulce que te entraba por la nariz y se te quedaba pegado en el fondo de la garganta, dejándote una sensación de asco y de tristeza. Mi padre, un hombre de 73 años, había fallecido tranquilamente en el hospital después de una larga enfermedad. Era un hombre de pocas palabras, de esos que guardan más de lo que dicen, y yo, su único hijo, había heredado su mutismo. Nunca fuimos de abrazos ni de largas conversaciones. Nuestra conexión estaba en el silencio, en el respeto mutuo, en los gestos sutiles. Supongo que por eso, cuando la familia se marchó y me quedé solo con él en la madrugada, sentí que era el momento de saldar una cuenta pendiente con ese silencio. La noche era fría, una de esas noches de invierno en las que la humedad de Barcelona cala hasta los huesos. El viento silbaba afuera, un sonido lúgubre que se colaba por las rendijas de las ventanas y mecía las ramas de los árboles del parque que había al otro lado de la calle. Dentro, el único sonido era el zumbido tenue de las luces de neón del pasillo y el tic-tac lento de un reloj de pared que parecía contar los minutos que le quedaban a la noche y a mi vigilia. Estaba sentado en una de las sillas acolchadas frente al féretro. El ataúd, de madera oscura y brillante, estaba sobre un pedestal, iluminado por la luz tenue de un par de candelabros que echaban un olor a cera derretida. Me quedé allí, observando a mi padre a través del cristal del féretro. Su rostro, pálido y sereno, parecía el de un desconocido. Los rasgos que conocía de toda la vida estaban suavizados por la muerte, y era como si estuviera viendo la fotografía antigua de un hombre que ya no existía. La única cosa que lo hacía sentir como él era un rosario que mi madre le había regalado hacía años. Estaba apoyado sobre la tapa del ataúd, un rosario de madera simple con un crucifijo de metal. La soledad de la noche y el silencio de la funeraria empezaron a pesar sobre mí. Me levanté para estirar las piernas y caminé lentamente hacia la ventana. La calle estaba desierta, bañada por la luz anaranjada de las farolas. La niebla, densa y fría, empezaba a extenderse por las aceras, y las sombras que proyectaban las farolas se movían, danzando una danza lenta y fantasmal que me ponía los pelos de punta. Sentí un escalofrío, no solo por el frío que se colaba por el cristal, sino porque tuve la sensación repentina de que alguien me estaba observando. Me giré, esperando ver a alguien en el pasillo, pero no había nada. Al regresar a mi sitio noté un detalle que no había visto antes. Las velas que ardían en los candelabros parpadeaban de forma extraña, como si una ráfaga de aire helado las estuviera golpeando, pero no había ventanas abiertas ni puertas que se movieran. El aire de la sala, que hasta ese momento había estado quieto y viciado, se volvió más frío. Un frío penetrante que me envolvió por completo y que no venía de la calle, sino de dentro de la habitación. Al mismo tiempo, el olor a flores marchitas se hizo más intenso, un aroma tan fuerte que era casi asfixiante. Me senté de nuevo tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. El cansancio y la tristeza me estaban jugando una mala pasada, me dije a mí mismo. Pero no era así. Entonces lo escuché. Un sonido sutil pero inconfundible. Un crujido leve, como el de una articulación al moverse. El sonido parecía venir del ataúd, de dentro. El corazón me empezó a latir con fuerza en el pecho. Me incliné un poco, con la respiración entrecortada, y me acerqué al cristal para intentar ver algo. No vi nada. El rostro de mi padre seguía sereno. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, no se movían. Pero el crujido se repitió, más fuerte esta vez, un sonido de madera que chirría bajo presión. La piel se me erizó y el vello de la nuca se me puso de punta. El miedo empezó a crecer en mi estómago. Una sensación de terror que me dejó sin aliento. Un toque metálico, como si algo de metal chocara contra la madera, volvió a sonar. Más fuerte esta vez. Me levanté bruscamente, dándole la espalda al féretro y a lo que fuera que estaba pasando dentro de él. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí. Intenté abrir la puerta de la capilla, pero la manilla parecía atascada. Tiré con todas mis fuerzas, pero no se movía. Miré hacia el pasillo, desesperado. La luz parpadeaba y el zumbido de los fluorescentes se hizo más agudo. Entonces, del otro lado de la puerta, escuché un susurro ininteligible, una voz apagada que parecía llamarme por mi nombre. Me quedé allí, congelado por el pánico, con las manos temblando. El miedo se había apoderado de mí por completo. Me giré lentamente para volver a mirar el ataúd. La luz de los candelabros, que antes parpadeaba, se había apagado por completo, dejando la sala en penumbra.
Apenas podía ver la silueta del féretro. Y el rosario, el que mi padre llevaba con él, ya no estaba allí. El silencio de la noche fue roto de nuevo, esta vez por un sonido de metal contra el suelo, un tintineo que venía de los pies del ataúd. El rosario había caído al suelo, y al examinarlo vi que el crucifijo de metal estaba roto, partido por la mitad. Me acerqué para cogerlo y mientras me agachaba sentí que la temperatura bajaba aún más. El aire se volvió gélido y el olor a metal, a sangre, se hizo mucho más fuerte. Fue en ese momento que la voz volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez el susurro parecía venir de dentro del ataúd. Sentí un pánico abrumador y la necesidad de huir de allí fue más fuerte que nunca. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sabía que no era de este mundo. Me arrastré sin hacer ruido hacia la puerta de salida, pero en ese instante el crucifijo en mi mano se calentó, como si lo hubiera puesto en una hoguera. Lo solté rápidamente y miré el ataúd de nuevo. Una sombra densa parecía cubrirlo, como si la oscuridad se hubiera materializado sobre el cuerpo de mi padre. Cuando me incliné para besar el cristal del ataúd, la tela que lo cubría se movió, y vi la cara de mi padre con sus ojos abiertos y una expresión de pánico. No, no eran sus ojos. Eran dos orificios negros y vacíos, pero de alguna manera me estaban mirando directamente a mí. El pánico se apoderó de mi cuerpo y me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. La cara de mi padre, que momentos antes parecía en paz, se había transformado en una mueca de terror. La boca, semiabierta, parecía estar a punto de emitir un grito que nunca llegaba, y los músculos de su rostro estaban tensos, distorsionados por una agonía muda. El aire en la sala se volvió aún más denso, casi irrespirable, y el frío que me había calado los huesos ahora era un dolor punzante. Sentí que el tiempo se había detenido, que todo a mi alrededor se había desvanecido, dejando solo la figura de mi padre en el ataúd y mis ojos, fijos en los suyos. El silencio era absoluto, pero en mi cabeza, un zumbido constante me hacía pensar que estaba a punto de perder la razón. Un leve movimiento en la tapa del ataúd me devolvió a la realidad. No era la tela, sino la madera. Una grieta sutil, apenas perceptible, se había formado cerca de la cabeza de mi padre, como si algo la estuviera presionando desde dentro. Me alejé del féretro, tambaleándome, con las manos temblando. Tropecé con una de las sillas y caí al suelo con un golpe sordo que pareció resonar en todo el edificio. No me dolía la rodilla, solo sentía el terror recorriendo cada fibra de mi ser. Mis ojos, sin embargo, no podían apartarse del ataúd. Las grietas se hacían más grandes, más visibles, y un fino polvo de serrín empezó a caer sobre el cristal. El olor a metal y a tierra húmeda, que ya había notado antes, se hizo insoportablemente fuerte, como si un túnel se hubiera abierto bajo la sala y el aire del subsuelo estuviera invadiéndolo todo. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Intenté levantarme, arrastrándome hacia la puerta, pero mis músculos no respondían. Mi mente me decía que corriera, que saliera de allí, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Y en medio de mi desesperación, la voz volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez no venía del ataúd, venía de la entrada de la sala, desde el pasillo oscuro. Una voz grave y ronca que pronunció mi nombre con un tono de advertencia. Javier. Me giré, aterrorizado, y vi una sombra alta y delgada que se movía en el umbral. No era una persona, no tenía forma humana. Era solo una masa de negrura que bailaba con el aire frío, sin silueta definida. La vi acercarse moviéndose lentamente, arrastrándose sin hacer ruido sobre el suelo de mármol. El frío se hizo tan intenso que pude ver mi propio aliento. Mis dientes empezaron a castañear incontrolablemente y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. La sombra se detuvo a unos metros del féretro. Me miró, y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba juzgando, que sabía algo que yo no sabía. Y entonces pasó. El ataúd se movió. No vibró, no se agitó. Simplemente se desplazó unos centímetros hacia la izquierda, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. La tapa de madera volvió a crujir y la grieta se amplió aún más, dejando que una pequeña astilla cayera sobre el cristal. La sombra se acercó al ataúd, envolviéndolo por completo, y pude sentir una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando. Un lamento sordo, un gemido de dolor, se filtró de la madera, un sonido que venía de las entrañas mismas del féretro. La piel de gallina me cubrió los brazos y las piernas, y las lágrimas se me subieron a los ojos. No era mi padre el que gemía, era algo más, algo que estaba atrapado con él. Intenté balbucear una palabra, pero de mi boca solo salieron suspiros entrecortados y sin sentido. La sombra se movió de nuevo, y al hacerlo, una cadena oxidada que estaba colgada en una de las paredes de la sala cayó al suelo con un estrépito metálico que me hizo pegar un brinco. Las campanadas de un reloj lejano comenzaron a sonar, marcando las 4 de la mañana, un sonido lúgubre que se sumaba al caos.
Me quedé allí, tirado en el suelo, completamente rendido al miedo. El aire a mi alrededor parecía temblar, y la sombra, que hasta entonces había estado quieta, empezó a moverse frenéticamente alrededor del ataúd, como si estuviera buscando algo, como si estuviera poseída por una urgencia desmedida. De repente, la sombra se detuvo, y del otro lado de la sala, una de las velas que se había apagado volvió a encenderse, parpadeando con una luz oscura, casi negra. La sombra se desvaneció, y en su lugar, un olor a incienso, a perfume antiguo y a flores frescas me invadió de golpe. Un aroma dulce y fuera de lugar, que me recordó al perfume que usaba mi madre. Y justo en ese instante, el lamento que había escuchado antes se transformó en un susurro claro y cercano que parecía venir de la tumba misma. El reloj. Mi corazón se detuvo. Mi padre tenía una obsesión con los relojes. Siempre decía que el tiempo era la única cosa que nunca se detenía. Mi mirada se posó en un reloj de pared antiguo que teníamos en casa, que mi padre había restaurado con sus propias manos. No lo teníamos en la funeraria, pero en ese momento me juraría que lo había visto reflejado en el cristal de la ventana. Su tic-tac resonaba en mi cabeza, un sonido fantasma que me perseguía. Me levanté lentamente, sin dejar de mirar el féretro, y me acerqué a la ventana. El reflejo, sin embargo, ya no estaba. En su lugar, el cristal estaba empañado, y una figura, alta y pálida, parecía estar borrosamente del otro lado. No pude distinguir los rasgos, pero la presencia de ese ser me llenó de un terror que nunca había sentido. La figura levantó una mano y con su dedo índice lentamente empezó a escribir algo en el cristal. Las letras se formaron lentamente, como si fueran hechas de sudor frío, y se iluminaban con la luz tenue del pasillo. Pero antes de poder leer la palabra completa, la figura desapareció. La neblina, espesa y fría que cubría la calle, parecía haber entrado en la sala, cubriendo el suelo y las sillas. El olor a flores marchitas volvió a inundar el ambiente, y una sensación de opresión me dejó sin aliento. Me di la vuelta y vi algo que me heló la sangre. Alrededor del ataúd la sombra había regresado, pero esta vez no estaba sola. La acompañaban otras sombras, más pequeñas, que parecían danzar alrededor del féretro. La temperatura bajó aún más, y sentí un toque helado en la nuca, como si una mano invisible me estuviera acariciando el cabello. Mi respiración se aceleró y un sudor frío me cubrió el cuerpo. Y entonces, de la boca de una de las sombras más pequeñas, salió un suspiro, un sonido lejano y agonizante, un lamento que parecía venir de un lugar muy, muy profundo. El miedo me hizo retroceder, y tropecé de nuevo con el rosario que había caído al suelo. Al mirarlo, vi que la madera de las cuentas se había oscurecido como si hubiera sido quemada. Las cuentas estaban calientes al tacto, pero el aire a mi alrededor seguía siendo gélido. Intenté levantarme desesperado, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Las sombras comenzaron a rodearme, y la voz de mi padre, distorsionada y ronca, me susurró al oído una frase que me perseguirá por el resto de mi vida. No me dejéis solo. Me arrastré hacia atrás, lejos del ataúd, con la voz de mi padre resonando en mi mente, una súplica desesperada que no parecía de él. Mis manos se movían frenéticamente, intentando liberarse de la presión invisible que sentía en los tobillos, pero era inútil. Mis pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza oculta los estuviera enterrando en la tierra helada. La sala, que antes era solo un lugar de luto, se había convertido en una prisión. Levanté la vista y vi que las sombras alrededor del ataúd se habían vuelto más densas y oscuras, como si absorbieran la poca luz que quedaba en la habitación. Una de ellas, la más pequeña, se acercó a la tapa del féretro y la acarició suavemente, con un gesto que me hizo temblar de miedo. El olor a flores podridas, un hedor dulce y nauseabundo, invadió mis fosas nasales y un zumbido bajo, como el de un insecto gigante, resonó en mis oídos. El sonido era tan intenso que sentí que mi cabeza iba a estallar. De repente una de las sombras se giró hacia mí y vi un rostro pálido y demacrado, el de una mujer que me miraba con una expresión de tristeza infinita. Sus labios se movieron y un susurro ininteligible, una letanía de palabras antiguas, me llegó a los oídos. En ese momento sentí un toque helado en el hombro y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era la mano de mi padre, o al menos la sensación de su mano, fría y pesada. Me giré, desesperado, y vi el reflejo de mi propio rostro en el cristal de la ventana, con una expresión de pánico que no reconocí. Y justo detrás de mí, en el reflejo, vi una sombra que me estaba abrazando, una silueta oscura con un rostro desfigurado. Grité, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La sombra se desvaneció y en su lugar, una figura humana, de aspecto anciano y demacrado, apareció a mi lado. Era un hombre con el rostro arrugado, y sus ojos llenos de tristeza me miraban con compasión. Llevaba en la mano una cruz de madera, gastada y antigua, que sujetaba con un rosario.
Me habló con una voz ronca y quebrada, pero llena de una urgencia desesperada. Sal de aquí, hijo mío. No es su alma la que está atrapada, es la de ella. Él solo está aquí para protegerla de un mal que los persigue desde hace años. No entendía nada. ¿Quién era ese hombre? ¿De quién hablaba? Mi padre nunca me había contado nada sobre su pasado, y mi madre había muerto hacía muchos años. ¿Quién era esa mujer? El hombre me miró de nuevo y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo que mi padre, en su juventud, había sido un cobeiro en un cementerio de una pequeña ciudad en el interior de Cataluña. Era un hombre de Dios, me dijo, pero se había enamorado de una mujer que practicaba la magia negra. Intentó salvarla, pero fue en vano. Ella murió, pero su alma se quedó atrapada en el cementerio, atada a una cruz que se rompió cuando intentaron desenterrarla. Me quedé boquiabierto sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Era una broma? ¿Una locura del miedo? Pero el hombre me miró fijamente con una seriedad que no me permitía dudar. No, no es una broma, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. Tu padre hizo un trato con ella. Él la protegería de los espíritus que querían apoderarse de su alma, y ella lo ayudaría a encontrar la paz cuando muriera. Pero el trato se rompió, y ahora su alma está en peligro. En ese momento la figura anciana se desvaneció y la sala volvió a sumirse en la oscuridad. El olor a flores podridas se hizo aún más intenso, y el sonido de los susurros ininteligibles se volvió un coro de lamentos. Miré el ataúd y vi que la tapa de madera se había levantado un poco. Una mano pálida y esquelética, con uñas largas y sucias de tierra, se deslizó por la grieta. La piel de gallina me cubrió los brazos y las piernas, y un escalofrío me recorrió la espalda. El miedo se había convertido en un pánico absoluto. La mano se movió lentamente, extendiéndose hacia el crucifijo de madera que yo había dejado caer al suelo. Sus dedos largos y huesudos rozaron la madera. En ese instante la luz de las velas que había vuelto a encenderse se apagó de nuevo, dejando la sala en una oscuridad total. Solo el zumbido de las luces de neón del pasillo y el sonido de mis jadeos rompían el silencio. Intenté gritar, pero de mi boca no salió nada. Intenté correr, pero mis pies seguían pegados al suelo. La mano se acercó al crucifijo y justo cuando sus dedos lo tocaron, la madera se partió por la mitad. El sonido fue como un disparo, un ruido seco y fuerte que retumbó en la habitación. En ese momento la tapa del ataúd se abrió de golpe y una figura oscura, envuelta en un sudario, se levantó lentamente. No tenía rostro, solo un vacío negro que me miraba con una intensidad que me hizo temblar. No era mi padre, era algo más, algo que no tenía nada de humano. La figura se movió con un arrastre lento y pesado, un movimiento que parecía hacer vibrar el suelo. Su mano esquelética se extendió hacia mí y sentí que una fuerza invisible me estaba arrastrando hacia ella. El pánico se apoderó de mí. Lloré, grité, pero no salió ningún sonido. La figura se acercaba y un olor a sangre y a metal inundó mis fosas nasales. La sentí, una respiración fría, un aliento gélido que me rozaba la piel. Cerré los ojos con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la mano me tocó. Y entonces escuché una voz de mujer que me susurró al oído con una dulzura extraña, una dulzura que me heló la sangre. El trato está roto, dijo, y ahora el que va a morir eres tú. Esa voz, la voz de una mujer, sonaba tan cerca que sentí su aliento helado en mi oído. La mano esquelética que me había tocado se cerró con fuerza alrededor de mi muñeca y un dolor agudo me recorrió el brazo. No era un dolor físico, sino una sensación de quemazón, como si me estuvieran marcando con un hierro candente. Mis pies se despegaron del suelo y fui arrastrado sin control hacia la figura oscura que se había levantado del ataúd. El sudario que la cubría ondeaba, como si el aire frío de la sala se estuviera remolinando a su alrededor. El vacío negro de su rostro me miraba fijamente y sentí que mi alma era succionada por esos ojos sin vida. Intenté forcejear, gritar, pero mis músculos no respondían. El miedo había paralizado mi cuerpo por completo, dejándome a merced de lo que fuera que se había levantado del ataúd de mi padre. La figura me arrastró hacia el centro de la sala, justo encima de donde había caído el rosario. La mano esquelética me soltó y caí al suelo con un golpe sordo, mi cuerpo golpeando las baldosas frías de la funeraria. El dolor me devolvió a la realidad por un segundo, y vi, horrorizado, que el rosario de mi padre estaba ardiendo, consumiéndose lentamente en una llama oscura y sin calor. El olor a metal y a cera quemada se hizo insoportable. Me arrastré, intentando alejarme de las llamas, pero el rosario ya no estaba. En su lugar había un círculo de tierra húmeda y negra, y en el centro un hueso largo y blanquecino. No era un hueso humano. No tenía la forma de un hueso de la mano o de un pie. Era un hueso largo, con una curvatura extraña, como si perteneciera a una criatura deforme. El hueso estaba húmedo, y un líquido rojizo, con un olor metálico, chorreaba de él. Levanté la vista y vi que la figura oscura se había acercado.
Su cuerpo, envuelto en el sudario, parecía flotar sobre el suelo. No era una persona, no era un fantasma, era algo que se había materializado de la oscuridad, algo que había salido de la tumba de mi padre. La figura extendió su mano esquelética y un lamento sordo, un gemido de dolor, se filtró de su boca. No era mi padre, ni la mujer de la que me había hablado el anciano. Era una cosa, una criatura de la noche, una abominación que había esperado durante años el momento de salir de su tumba. Sentí que la desesperación me invadía. Mis lágrimas se mezclaban con el sudor frío que me cubría el rostro. No podía huir, no podía esconderme. Estaba atrapado a solas con esa criatura en la funeraria de mi padre, en medio de la noche. La criatura se detuvo frente a mí y se agachó. Sentí su aliento gélido en mi rostro y vi que el vacío negro de su boca se abría. No tenía dientes ni lengua, solo un agujero oscuro que parecía devorar la luz. Un olor a tierra húmeda y a carne en descomposición. Un hedor asfixiante me invadió por completo. La criatura se movió y en un parpadeo estaba detrás de mí, sus manos esqueléticas rodeando mi cuello. Me sentí morir. Mis ojos se cerraron y un zumbido agudo, como el de una sirena, me taladró los oídos. Un grito de dolor, el grito de mi padre, se mezcló con el sonido. Intenté respirar, pero mis pulmones no respondían. Mi vida se apagaba. Entonces la presión en mi cuello desapareció. La criatura se había ido. Mis ojos se abrieron y vi la sala de la funeraria tal y como la había encontrado. Las luces de neón del pasillo volvían a zumbar y la luz de la mañana empezaba a colarse por las ventanas. El reloj de pared marcaba las 6:30 de la mañana. Me levanté temblando y vi que el ataúd de mi padre estaba cerrado, con el rosario intacto sobre la tapa. El olor a flores marchitas había desaparecido. El frío de la noche ya no estaba. Todo parecía normal, pero no lo era. Miré mis manos y vi que mis dedos estaban cubiertos de tierra negra y húmeda, la misma tierra que había visto en el círculo. Y en el suelo, cerca de la pared, había un pequeño fragmento de hueso, el hueso de la criatura. Lo recogí con los dedos temblorosos y lo miré fijamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, ni a mi madre, que me había preguntado por el rosario que había roto. Simplemente no podía. La memoria de esa criatura, de esa voz, me ha perseguido durante años. A veces por la noche, cuando me despierto, creo que veo una sombra en la esquina de mi habitación, una figura oscura con un rostro vacío que me mira fijamente. Y a veces, cuando estoy solo, oigo el susurro de una voz que me llama por mi nombre. Mi padre descansa en paz, en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Pero yo no. Desde esa noche, la vida se ha convertido en una vigilia interminable, una espera constante de un regreso que sé que llegará. Y a veces, cuando me siento solo, me pregunto si mi padre realmente murió de una enfermedad, o si fue una muerte más larga y dolorosa de lo que me quisieron contar. Y cada vez que pienso en ello, recuerdo el rostro de mi padre, con esos ojos vacíos y esa expresión de pánico, como si supiera que la muerte no es el final. Historia 2. Las velas del olvido. En este cementerio he visto muchas cosas, pero esta no era de este mundo. Me llamo Miguel y he sido sepulturero en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México durante más de 30 años. Este lugar, para el que no lo conozca, es como una ciudad de los muertos, un laberinto de miles de tumbas, mausoleos y panteones familiares que se extiende por hectáreas. Era el año 1990 y yo, un hombre ya entrado en mis 50, estaba de guardia en una de esas noches frías y sin luna que te calan hasta los huesos. El aire de la capital, denso y cargado, se sentía aún más pesado entre los mármoles y los viejos árboles. La noche en el panteón no es la misma que la noche en la ciudad. Allí fuera, el ruido de los coches y las sirenas se mezclaba con la vida de los bares y las luces de las farolas. Aquí dentro, sin embargo, solo había silencio. Un silencio profundo, casi sagrado, roto únicamente por el crujido de las ramas secas bajo mis pies y el eco de mi propia respiración. Llevaba en la mano una linterna de mano, una de esas antiguas que funcionaban con pilas, y su haz de luz, débil y titilante, era mi única compañía. Mi rutina era siempre la misma. Recorríamos el perímetro, revisábamos los portones y nos asegurábamos de que nadie se hubiera quedado atrapado dentro. Era un trabajo monótono, pero a mí me gustaba. Me daba paz. Cada tumba era una historia, cada mausoleo un monumento a un tiempo que ya había pasado. La oscuridad me permitía pensar, reflexionar sobre la vida, sobre la muerte. Y lo que más me gustaba era ver las estrellas. En esas noches despejadas, el cielo era una alfombra de diamantes que se extendía sobre las cruces y las lápidas, recordándonos que, aunque estemos en la tierra, nuestra mirada siempre está puesta en lo alto. Esa noche, sin embargo, el cielo estaba cubierto por un manto de nubes grises,
y el frío era tan intenso que la humedad del suelo se congelaba en mis zapatos. El viento silbaba entre los árboles del fondo, un lamento lento y triste que me ponía la piel de gallina. No era miedo sino respeto. Respeto por un lugar que era más antiguo que yo y que sobreviviría a mi vida y a la de mis hijos. Cuando llegué a la sección más vieja del cementerio, donde las lápidas estaban corroídas por el tiempo y las cruces se inclinaban hacia un lado, me detuve. Mi linterna apuntaba hacia la tumba de un niño, un pequeño mausoleo de mármol blanco que se había oscurecido con los años. Allí, sobre la lápida, había un ramo de flores frescas, con una nota que me hizo sonreír. Era la tumba de un niño que había muerto en la epidemia de la gripe de 1918. El padre venía cada año en la víspera de su aniversario de muerte y dejaba flores frescas, una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Seguí mi camino absorto en mis pensamientos. Me moví entre las hileras de tumbas, esquivando las ramas caídas y los montones de hojas secas. La luz de mi linterna se proyectaba sobre las lápidas, revelando nombres y fechas borrosas. Y entonces lo vi. En una de las tumbas más alejadas, en una sección casi olvidada, un punto de luz parpadeaba. Me detuve. Mi corazón, que hasta ese momento había latido tranquilamente, se aceleró un poco. No era la luz de una farola, no era el reflejo de mi linterna. Era una luz pequeña, baja, que aparecía y desaparecía como el pulso de un corazón. El lugar era una tumba abandonada, sin nombre, sin flores, solo una lápida de piedra rota y un montículo de tierra. Me pareció extraño. Normalmente, si alguien quería encender una vela, lo hacía en un lugar conmemorativo, no en una tumba anónima. Me acerqué con cautela, un paso a la vez, sintiendo el crujido de las piedras bajo mis pies. El aire a mi alrededor, que ya era frío, se volvió gélido. Un frío que no venía de la noche, sino de la tumba misma. Un frío que me hizo jadear. Y de repente, un olor dulzón, pero a la vez amargo, un olor a azufre, a pólvora, a algo quemado que me llenó los pulmones y me hizo toser. Mi linterna se apagó. Me quedé en la más absoluta oscuridad. El único sonido era mi respiración acelerada. Intenté encender de nuevo la linterna, pero las pilas que había cambiado esa misma tarde parecían estar muertas. El olor a azufre se hizo más intenso, y el parpadeo de la luz que había visto desde lejos se hizo más brillante y más cercano. Era una vela, pero no era una vela común. Su llama era de un color oscuro, casi negro, y la cera que se derretía era del mismo tono, un color que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El vello de la nuca se me puso de punta. Me arrastré sin hacer ruido hasta la tumba, y en ese momento la luz de la vela se hizo más intensa, y vi que había otras 5 velas negras más, dispuestas en un círculo alrededor de la tumba, y el olor a azufre se intensificó, un aroma que me asfixiaba. El miedo que hasta ese momento no había sentido empezó a crecer en mi estómago, un miedo profundo, primitivo, que me recordó las viejas historias que los abuelos contaban sobre los ritos de la noche. Me agaché, y con la poca luz que había, vi que en la lápida, corroída por el tiempo, había un símbolo. Una estrella de 5 puntas, inscrita en un círculo. Era un símbolo que había visto en libros antiguos, pero que nunca había creído que fuera real. En ese momento, un susurro ininteligible, una voz apagada que parecía venir de las entrañas de la tierra, me llamó por mi nombre. «Miguel». Me quedé paralizado, mi corazón latía con fuerza en el pecho. No había nadie. Yo era el único guardia en el panteón. Y entonces lo vi. De la lápida, en la que estaba el símbolo, un hilo de humo oscuro se elevó hacia el cielo. Un humo que no olía a incienso ni a cera, olía a cenizas y a pecado. Me quedé en la más absoluta oscuridad con el corazón en la garganta y la piel de gallina. Me levanté sin hacer ruido y me di la vuelta para huir, pero la luz de las velas negras, que hasta ese momento habían parpadeado, se apagaron por completo, dejándome a solas con las sombras. La única luz que me quedaba era el resplandor de mi linterna, que había vuelto a funcionar. Y cuando iluminé la tumba con mi linterna, lo que vi me heló la sangre. El símbolo satánico ya no estaba, pero en su lugar, la tierra alrededor de la tumba estaba revuelta, como si algo hubiera intentado salir de ella. Y del medio de la tierra, vi que una mano huesuda, pálida y fría, se extendía hacia mí, como si me estuviera pidiendo ayuda. O algo peor, la mano pálida y esquelética se movía. No era un muñeco, no era una broma de mal gusto. La vi con mis propios ojos, emergiendo de la tierra removida, sus dedos largos y huesudos buscando algo en el aire frío de la noche. El corazón me subió a la garganta, un tamborileo violento que resonaba en mis oídos, ahogando el sonido del viento que hasta hacía unos segundos me había parecido tan lúgubre. Me quedé inmóvil con la linterna en la mano, un haz de luz tembloroso que iluminaba la escena. El olor a azufre se intensificó, un aroma acre que me hizo arder los ojos y me llenó los pulmones de un vapor pesado y nauseabundo. El frío que había sentido se volvió un dolor físico.
un entumecimiento que me paralizó desde los pies hasta la cabeza. La mano se movía, lenta y decidida, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si tuviera un propósito. Sus dedos se cerraron en el aire, se abrieron de nuevo y se extendieron hacia una pequeña cruz de madera caída en el suelo a unos metros de la tumba. No era una cruz cualquiera, era la que un familiar había dejado en la tumba de al lado, una tumba abandonada desde hacía años. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero mi cuerpo sabía la verdad. El miedo, un miedo profundo y atávico, se había apoderado de mí por completo. Mis manos temblaban, haciendo que la luz de la linterna se agitara, creando sombras que bailaban en las lápidas, alargándose y contrayéndose como si tuvieran vida propia. Pero esas sombras no eran normales. Las vi moverse de reojo en el fondo de mi visión entre los túmulos, unas siluetas negras y fluidas que se arrastraban por el suelo, sin hacer ruido, como si fueran fantasmas de la noche. Se acercaban lentamente como cazadores que acechan a su presa. El vello de mi nuca se puso de punta y el sudor frío me recorrió la frente. Me agaché, intentando mantenerme invisible, pero sabía que era inútil. Sentía que me estaban observando, que me estaban rodeando. Los susurros que había escuchado antes, esa voz ininteligible que me había llamado por mi nombre, volvió. Esta vez era más fuerte, más claro, una letanía de palabras que no entendía, pero que me llenaban de un terror inexplicable. Las palabras sonaban como un eco, como si vinieran de todas partes a la vez, del aire, de las tumbas, de la tierra. Me quedé allí, tirado en el suelo sin poder moverme. La mano esquelética se movió de nuevo, acercándose a la cruz. El ruido del viento, que antes había sido el único sonido, se mezcló con un crujido sordo, el sonido de la madera de la cruz partiéndose por la mitad. El corazón me dio un vuelco en el pecho. La mano, con la cruz rota en sus dedos, se retiró a la tumba. Y entonces el suelo empezó a temblar. No era un terremoto. No era un movimiento brusco, era un temblor lento y constante, como si algo estuviera luchando por salir de las entrañas de la tierra. Los mausoleos cercanos, construidos con piedra sólida, vibraban, y los sonidos de la tierra revuelta se volvieron más intensos, más fuertes, como si una criatura gigante estuviera respirando bajo mis pies. El olor a azufre y a tierra húmeda me asfixiaba. Las sombras que habían estado moviéndose en la distancia empezaron a converger hacia mi posición. Eran figuras altas y delgadas, sin forma definida, solo una negrura absoluta que se arrastraba por el suelo, una masa informe que se deslizaba entre las lápidas, como si se burlaran de la muerte y del descanso eterno. Se detuvieron a unos metros de mí, rodeándome, y pude ver que no eran solo sombras, eran la oscuridad misma, condensada en una forma que se movía y que me miraba. Uno de los mausoleos cercanos, un monumento de mármol que parecía intacto, se abrió. La puerta oxidada y pesada se movió, y un susurro, esta vez claro y directo, salió de la oscuridad del interior. Miguel. Me quedé paralizado sin poder respirar. No era una voz de mujer ni de hombre. Era una voz metálica, sin emoción, una voz que me recordaba a la de una máquina. Me levanté, arrastrándome, intentando alejarme de la tumba, de las sombras del mausoleo. Pero a cada paso que daba el suelo temblaba más. El olor a azufre se intensificaba y la voz me llamaba, una y otra vez. Miguel, Miguel. El miedo se había apoderado de mi cuerpo por completo y no podía pensar. Solo quería huir, pero sabía que era inútil. Estaba atrapado. La linterna que llevaba en la mano se apagó de nuevo, dejándome en la oscuridad más absoluta. Las sombras que me habían rodeado se cerraron sobre mí. No las vi, pero las sentí. Un frío helado me recorrió la espalda y una presión como la de una mano invisible se posó en mi hombro. Me giré, aterrorizado, y vi un rostro. No era un rostro humano, sino una máscara oscura, con dos ojos brillantes y un vacío negro en el lugar de la boca. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. El olor a azufre y a carne quemada se hizo insoportable. Y de repente, de la tumba, del lugar donde había visto la mano, salió un grito. No era un grito de dolor, sino de furia. Un grito agudo y desgarrador que me rompió los tímpanos. La tumba se movió de nuevo, y una grieta se abrió en la lápida, dejando ver una oscuridad aún más profunda. Y entonces, de esa grieta, un aliento frío y gélido, un aliento que olía a muerte, me llegó al rostro. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Las sombras se cerraron sobre mí, y un susurro, esta vez claro y directo, me llegó al oído. Aléjate. Pero no fue la voz del sepulturero ni la de la criatura. Fue la voz de mi padre, que había muerto hacía 20 años, una voz que había extrañado y que ahora me llenaba de un miedo indescriptible. Y entonces, del mausoleo que se había abierto, salió una figura, alta y delgada, envuelta en un sudario. No tenía rostro, solo un vacío negro que me miraba fijamente. Se acercó a la tumba y se agachó. Y la tumba, que hasta ese momento había temblado, se detuvo.
y la figura con su mano esquelética se apoyó sobre la lápida y el olor a azufre se intensificó. En ese momento las velas negras que se habían apagado se encendieron de nuevo y su llama oscura iluminó la escena. Vi que las sombras se disipaban, desaparecían como si nunca hubieran existido. La figura se levantó y se giró hacia mí, y vi que el sudario que la cubría ondeaba, como si el viento de la noche la estuviera mecenándola. Al alejarme sentí que la tumba se movía, y cuando miré hacia atrás vi que las velas negras ya no estaban, pero había una sombra con un rostro oscuro que me hacía señas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El mausoleo cercano se había abierto, y las sombras, esas siluetas negras y fluidas, me rodeaban, impidiéndome el paso. La voz de mi padre, que había oído antes, ahora se había transformado en un susurro grave, una advertencia que me llegaba al oído como una ráfaga de aire helado. «Huye, hijo mío, huye». Pero no podía. Mis piernas estaban paralizadas por el terror. El suelo bajo mis pies se movía, y el sonido de la tierra que se agitaba era cada vez más intenso, un crujido de piedras y un chasquido de huesos que me heló la sangre. El olor a azufre se había vuelto insoportable, una hediondez que me quemaba la garganta y me hacía toser. La sombra con rostro oscuro me hizo una señal con su mano, y en ese instante el mausoleo que se había abierto se cerró de golpe, con un estruendo metálico que hizo eco en el silencio del panteón. Estaba atrapado, rodeado por la oscuridad con una tumba en movimiento a mi espalda. Las sombras se movieron acercándose a mí y sentí un frío helado en la piel, como si la mano de la muerte me estuviera tocando. Intenté gritar, pero de mi boca no salió nada. Y entonces, del centro de la tumba, una grieta se abrió. No era una grieta cualquiera, era una herida en la tierra que se abría lentamente, dejando ver una oscuridad aún más profunda. Y de esa grieta salió una criatura. No era un esqueleto, no era un fantasma, era algo más. Era un cuerpo humano, pero su piel era de un color gris pálido como la de un cadáver en descomposición. Sus ojos, dos agujeros negros y vacíos, brillaban con una luz oscura, y su boca sin labios se abría en una mueca silenciosa y cruel. La criatura se movió, lenta y pesadamente, arrastrándose fuera de la tumba. Sus articulaciones chirriaban, y el sonido me llenó de un pavor incontrolable. El sudario que la cubría, sucio y roto, ondeaba, como si el viento de la noche se estuviera remolinando a su alrededor. El olor a tierra húmeda y a carne en descomposición se hizo insoportable, un olor tan fuerte que me hizo vomitar. La criatura se detuvo frente a mí y me miró. No era una mirada de odio ni de furia, era una mirada de hambre, de sed, una mirada que me devoraba el alma. Su boca sin labios se abrió, y de ella salió un lamento sordo, un gemido de dolor, que me hizo temblar. Y entonces una voz de mujer, me habló. No era un susurro. Era una voz clara y fuerte, una voz que me resonaba en la cabeza. Él me traicionó, y ahora tú pagarás por su traición. Me quedé allí, congelado por el miedo sin poder mover un músculo. La criatura se acercó a mí, sus manos esqueléticas extendidas. Los dedos largos y huesudos rozaron mi cara y sentí un frío helado, un frío que me quemaba la piel. Mis ojos se cerraron y un grito de pánico me salió de la garganta. Quería huir, pero mis piernas no respondían. En ese momento la criatura me agarró por el brazo. Su agarre era frío y pesado como el de un cadáver. Y el dolor que sentí fue indescriptible. Era un dolor que no era físico, sino un dolor que me llegaba al alma, una sensación de frío y de vacío que me invadió por completo. Mis ojos se abrieron de golpe y vi la cara de la criatura. No era una mujer, era un ser deforme, con la piel agrietada y los ojos vacíos. Y en su frente, un símbolo satánico, el mismo que había visto en la tumba, estaba grabado en la piel, sangrando. La criatura me miró fijamente, y en ese momento las sombras que me rodeaban se disiparon, y el mausoleo que se había cerrado se abrió de nuevo. Un rayo de luna se coló por la puerta iluminando el rostro de la criatura, y lo que vi me heló la sangre. Su cara era la de mi madre que había muerto hacía 20 años en un accidente de coche, pero era una cara distorsionada, una mueca de dolor, un rostro lleno de una ira infinita. La criatura me sonrió, una sonrisa macabra y sin vida, y me susurró al oído con una dulzura extraña, una dulzura que me heló el corazón. Tu padre me traicionó, y ahora tú pagarás por su traición. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Las velas negras que se habían encendido de nuevo se apagaron por completo, dejando la sala en una oscuridad absoluta. El olor a azufre se intensificó y el sonido de mis jadeos era el único ruido en la sala. La criatura me agarró con más fuerza y sentí que una fuerza invisible me estaba arrastrando hacia la tumba. El miedo me hizo gritar, un grito de pánico, de dolor. Y entonces la criatura me soltó. Caí al suelo, mi cuerpo temblando, y vi que la criatura ya no estaba.
La tumba estaba cerrada y las sombras habían desaparecido. El sol de la mañana empezaba a colarse por las ventanas y el olor a azufre y a carne quemada se había disipado. Miré mis manos y vi que en mi muñeca, donde la criatura me había agarrado, había una marca de un círculo con una estrella de 5 puntas. La marca estaba sangrando y me dolía. Me levanté temblando y salí corriendo del panteón. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Y hasta el día de hoy, cada vez que veo una estrella de 5 puntas, me pregunto si el trato de mi padre con esa mujer fue lo que me salvó la vida, o si solo retrasó mi muerte. Y a veces, cuando me despierto por la noche, juro que escucho el susurro de la voz de mi madre, una voz que me dice que el trato está roto y que pronto vendrá a buscarme. La criatura me soltó. Caí al suelo. El impacto de mi cuerpo contra el mármol frío fue el primer dolor físico que sentí en horas. Mis pulmones, que hasta ese momento se habían negado a funcionar, se llenaron de aire de golpe, un suspiro largo y tembloroso. Mis ojos estaban cerrados, y el silencio, un silencio más profundo que el de la tumba, me rodeó. Me quedé allí, tirado, por un tiempo que no puedo medir. Minutos, horas, no lo sé. Solo sé que, cuando abrí los ojos, el amanecer ya se estaba colando por la puerta abierta del mausoleo. Los rayos de sol débiles y pálidos iluminaban la escena. Las sombras habían desaparecido. El olor a azufre y a carne quemada se había desvanecido, reemplazado por el aroma familiar de la tierra húmeda y de las flores del panteón. Me levanté. Mi cuerpo temblaba sin control. Me miré las manos, que estaban cubiertas de tierra negra y de sangre seca. Me toqué el cuello, donde la criatura me había agarrado, y sentí un dolor agudo. La piel estaba enrojecida, con una marca, como la de una mano. Pero el miedo no se había ido. Seguía allí, en el fondo de mi estómago, como una piedra fría. Me arrastré, tambaleándome hacia la tumba. Estaba cerrada. La tierra que la rodeaba parecía intacta. La grieta que había visto, por donde la criatura había salido, había desaparecido por completo. Y en el suelo, donde había visto la mano, solo había una hoja seca, arrastrada por el viento. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla. El cansancio, el frío, el miedo, todo se había mezclado en mi cabeza y me había jugado una mala pasada. Pero la marca en mi cuello, la marca en mi brazo, me decían que no era así. La voz de mi padre, la cara de mi madre, el susurro del mausoleo, todo era real. Corrí como nunca había corrido en mi vida, dejando atrás el panteón, los mausoleos, las tumbas. Dejé mi linterna, mi mochila, mis herramientas. Dejé atrás mi trabajo, mi vida. No paré hasta que estuve en mi casa, en mi cama, con la luz del sol dándole en la cara. Pero la luz no me tranquilizó. La marca en mi brazo me ardía, y el olor a azufre se había quedado pegado en mi piel. Me lavé con jabón y agua caliente, pero no se iba. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi madre, ese rostro vacío y cruel, con el símbolo satánico sangrando en la frente. Desde esa noche mi vida no ha vuelto a ser la misma. Dejé mi trabajo en el panteón. No puedo volver a pasar por ese lugar. A veces por la noche, cuando el silencio se vuelve demasiado intenso, creo que escucho la voz de mi madre, que me llama, que me susurra palabras que no entiendo, pero que me llenan de un terror indescriptible. El médico me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático, que las alucinaciones eran normales en estos casos, pero yo sé que no es así. Sé que no fue una alucinación, fue real. Y lo peor de todo es que no sé por qué. ¿Qué trato había hecho mi padre con esa mujer? ¿Qué pecado había cometido para que su alma no pudiera descansar en paz? ¿Y por qué yo tenía que pagar por sus errores? Me pasé meses investigando. Revisé los archivos del panteón, los registros de entierros de la década de los 70 y 80. No encontré nada, ni el nombre de mi padre, ni el de la mujer. Era como si esa historia no existiera, como si esa tumba no existiera. Y entonces un día me encontré con un viejo compañero, un sepulturero que había trabajado con mi padre durante años. Le pregunté por la tumba, por la mujer, por el trato. Él me miró con una expresión de miedo en el rostro y me dijo que no me acercara a ese lugar, que era una tumba maldita, un lugar donde los espíritus malignos se alimentaban de las almas de los muertos. Le pregunté por mi padre, y él me dijo que mi padre había sido un hombre bueno, un hombre de Dios, pero que un día había desenterrado una tumba, la tumba de una mujer que había sido enterrada viva por brujería, y que desde ese día mi padre ya no era el mismo. Me quedé boquiabierto sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi padre, un hombre de Dios, había hecho un trato con una bruja. ¿Qué había a cambio? ¿Qué había a cambio de la salvación de su alma? Y fue entonces que lo entendí todo. El trato no era para salvar el alma de mi padre, era para salvar la mía. El trato era un trato de sangre. Mi padre había ofrecido mi vida a cambio de su salvación. La criatura, la mujer,
Era mi madre. Y el trato que se había roto, era el trato de la vida. Y cada noche cuando cierro los ojos, no veo a mi madre, veo a un monstruo que sonríe, y sé que esa marca en mi muñeca no es un recuerdo, es una promesa. Historia 3. El mensaje del espejo. En una morgue, el silencio es normal, pero ese silencio era un grito de alguien que no estaba allí. Me llamo Alex y en el año 2005 fui vigilante nocturno en el sótano del antiguo Hospital Bellevue de Nueva York. No es una morgue como las que se ven en las películas, con luces brillantes y paredes de acero relucientes. Este era un lugar de hormigón desnudo, tuberías expuestas y un olor persistente a desinfectante y a algo más, algo que no tenía nombre, un olor a vida que se había ido. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba con la luz del día. Eran horas solitarias, rotas solo por el zumbido constante de los viejos sistemas de ventilación y el goteo monótono de alguna tubería. Mi trabajo consistía en dar vueltas por el sótano, chequear que todas las puertas estuvieran cerradas y registrar cualquier anomalía. Nunca había pasado nada. El silencio era mi compañero de turno y la oscuridad mi única amiga. La noche del 17 de octubre de 2005, la rutina era la misma de siempre. Yo estaba en mi tercera ronda, caminando por un largo pasillo que conducía a la sala de autopsias. Las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando una luz fantasmal sobre las paredes sucias. Mis botas, pesadas y de suela gruesa, resonaban en el suelo de cemento, un sonido que se perdía en la vasta inmensidad del sótano. Mientras caminaba sentí un frío repentino. No era el frío normal de una morgue, un frío que se te mete en los huesos y te hace temblar. Era un frío gélido, un frío que se sentía como un golpe, un frío que venía de la nada, de un rincón del pasillo en el que no había ni ventilación ni ventanas rotas. Me detuve, y el vello de la nuca se me puso de punta. Me giré, esperando ver algo, una puerta abierta, una ventana rota, pero no había nada, solo el pasillo vacío, largo y oscuro con las luces parpadeando. Me encogí de hombros intentando convencerme de que era solo mi imaginación. El cansancio y la soledad me estaban jugando una mala pasada, me dije a mí mismo. Pero la sensación no se iba, la sensación de ser observado. Seguí mi camino, pero el frío se pegaba a mí, como una sombra. El aire se volvió pesado y un olor metálico, un olor a sangre seca, se mezcló con el de desinfectante. Me cubrí la boca y la nariz, pero el olor era tan fuerte que me llegaba al fondo de la garganta. Intenté acelerar el paso, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Llegué al final del pasillo, donde había una sala de almacenamiento. La puerta de metal, oxidada y pesada, estaba abierta de par en par. La empujé, y el sonido de la bisagra chirriante rompió el silencio. La sala estaba vacía, solo con unas viejas camillas y un espejo grande, con el cristal manchado y sucio apoyado en la pared. Me miré en el espejo y por un instante vi un rostro. No era el mío, era el de una mujer, pálido y demacrado, con el pelo negro y los ojos vacíos. El rostro apareció y desapareció en un parpadeo como un espejismo en el desierto. Me froté los ojos pensando que me estaba volviendo loco. Pero cuando me volví a mirar, mi reflejo era el de siempre. El espejo, sin embargo, estaba empañado, como si una respiración helada lo hubiera cubierto. Me acerqué y con la mano temblorosa lo limpié. El frío que emanaba del espejo era tan intenso que me quemaba la piel. Me alejé y el vello de la nuca se me puso de punta. El olor a sangre se hizo más fuerte y un sonido lento y pesado, un arrastre que venía del pasillo, me hizo girar la cabeza. No era el sonido de mis pasos, era el de alguien arrastrando los pies, un sonido que se acercaba lentamente hacia la sala en la que yo estaba. Me quedé inmóvil con la respiración entrecortada. El sonido se acercaba cada vez más. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me escondí detrás de la puerta y desde allí vi una sombra que se movía, lenta y pesadamente por el pasillo. La sombra, alta y delgada, se detuvo frente a la sala. No era una persona, no tenía forma humana. Era una masa de oscuridad que se movía por el suelo, sin hacer ruido, sin emitir ningún sonido. Se quedó allí, en el umbral, por un minuto que me pareció una eternidad. Y entonces se giró hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando. El frío que emanaba de ella me caló hasta los huesos. El olor a sangre se hizo insoportable, y el sonido de los pasos arrastrados se detuvo. Un silencio profundo, un silencio que me llenó de un terror inexplicable, se apoderó de la sala. Me quedé allí, con el corazón en la garganta sin poder respirar. La sombra se movió y un susurro, una voz apagada que parecía venir de las entrañas de la tierra me llegó a los oídos. Él lo hizo. No entendí. ¿Quién lo hizo? ¿Qué había hecho? La sombra se disipó y el silencio volvió a reinar. Me quedé allí, tirado en el suelo sin poder mover un músculo.
El espejo que estaba a mi lado se empañó de nuevo, y en el cristal, con un líquido rojizo, una mano helada se apoyó sobre el vidrio, y el reflejo de una enfermera con un rostro pálido me miraba directamente. El reflejo me miraba, no era mi reflejo, era el de una enfermera, con un rostro pálido y unos ojos llenos de una tristeza infinita. Su mano, helada y demacrada, se apoyaba en el vidrio, y pude sentir el frío que emanaba de ella, un frío que me quemaba la piel. Me quedé inmóvil con la respiración entrecortada. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tamborileo que resonaba en mis oídos. Quise huir, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible los estuviera reteniendo. El olor a sangre seca y a desinfectante se intensificó, y el zumbido de las luces fluorescentes del pasillo se volvió un lamento agudo. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo el pasillo vacío y la sombra del espejo que se extendía por el suelo. Y entonces lo escuché de nuevo. El sonido de pasos arrastrados, húmedos y pesados, que se acercaban lentamente a la sala en la que yo estaba. La enfermera del reflejo me miró, y sus ojos, que hasta ese momento habían estado llenos de tristeza, se llenaron de pánico. Movió su cabeza señalando con los ojos el pasillo. El sonido se acercaba. Cada paso era un golpe seco, un sonido que me llenaba de pavor. No era una persona. El sonido era demasiado pesado, demasiado lento. La mano en el espejo que había estado quieta se movió. Sus dedos, largos y huesudos, se deslizaron por el cristal, dejando un rastro de un líquido rojizo, espeso y viscoso que parecía sangre. Mis ojos se abrieron de par en par. La enfermera me miraba con su rostro lleno de pánico, y con su mano, la mano en el reflejo, empezó a escribir en el cristal. Las letras se formaron lentamente, una por una, con un líquido rojizo que goteaba sobre el suelo. Mi mente, nublada por el miedo, intentó descifrar las palabras. S-E-I-S. El número 6. ¿Qué significaba? ¿6 qué? ¿6 personas? ¿6 días? ¿6 meses? No lo sabía. La enfermera me miró y su boca sin labios se abrió, como si intentara decirme algo. No emitía ningún sonido, pero el grito mudo de su rostro me llenó de terror. El sonido de los pasos arrastrados se detuvo, justo fuera de la sala. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Me quedé inmóvil con la respiración entrecortada, esperando lo peor. El silencio se hizo más profundo, un silencio que me llenó de una sensación de opresión. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. El olor a sangre se intensificó y una sombra alta y delgada se proyectó en el umbral de la puerta. La sombra no tenía forma. Era una masa de oscuridad que se movía, lenta y pesadamente. Mis ojos se dirigieron al espejo y vi que la enfermera me miraba, con su rostro lleno de pánico. Sus ojos llenos de terror me decían que me fuera. La sombra, la oscuridad se movía, se acercaba. La enfermera me miró y su rostro, que hasta ese momento había estado lleno de pánico, se transformó. Sus ojos llenos de tristeza se llenaron de una ira infinita. Su rostro se desfiguró, sus labios se tensaron en una mueca de crueldad, y su mano, la mano que había escrito en el espejo, se levantó. El frío en la sala se hizo insoportable, y el sonido de las luces fluorescentes se volvió un chirrido agudo que me rompió los tímpanos. Sentí que la piel se me erizaba, y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. La sombra, la oscuridad me miró, y vi que en su frente un símbolo satánico, el mismo que había visto en la tumba de la historia anterior, estaba grabado. La enfermera del reflejo me miró, y su boca, que hasta ese momento había estado silenciosa, se abrió, y un grito de agonía, un grito que me atravesó el alma, salió de ella. No era un sonido, era una sensación de dolor, de miedo, de muerte. Me arrastré, intentando alejarme del espejo, pero mis pies estaban pegados al suelo. El sonido de los pasos arrastrados se reanudó, y esta vez venía de dentro de la sala. Me giré, aterrorizado, y vi que la sombra se movía, se acercaba a mí. La enfermera del reflejo me miró, y con un movimiento de su mano, el cristal se empañó de nuevo, y en el cristal, con un líquido rojizo, una mano helada se apoyó sobre el vidrio, y el reflejo de una enfermera con un rostro pálido que me miraba directamente. Me quedé allí, tirado en el suelo sin poder mover un músculo. El olor a sangre se intensificó y el sonido de los pasos arrastrados se detuvo. La sombra, la oscuridad, se detuvo frente a mí. Me miró, y de su boca un susurro, una voz apagada que me llenó de un terror indescriptible, me dijo una palabra que me hizo temblar. Sigue. Y en ese momento el reloj del panteón sonó, una campanada seca y lúgubre, y supe que ese era el sonido de mi propia muerte. La puerta de metal se cerró de golpe, un estruendo metálico que hizo eco en el silencio del sótano. Me quedé solo, encerrado en la sala de almacenamiento,
con la enfermera del reflejo mirándome fijamente. Sus ojos llenos de una ira infinita me penetraban el alma. La mano en el cristal se movió de nuevo y las palabras que había escrito, S-E-I-S, se deformaron, se estiraron, como si la mano estuviera intentando arrancar el cristal. El olor a sangre y a metal se hizo tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. El sonido de los pasos arrastrados se reanudó, pero esta vez no venía del pasillo, venía de dentro de la sala. De la oscuridad, una camilla de metal oxidada y pesada se movió por sí sola. Sus ruedas chirriaban, un sonido agudo y estridente que me taladraba los tímpanos. La camilla se acercaba lentamente hacia mí. En la camilla, un bulto envuelto en un sudario de tela blanca se movía. No era un fantasma, era un cuerpo. La enfermera del reflejo me miró, y su boca sin labios se abrió en una mueca de agonía. Su voz, una voz fría y metálica, me habló, pero esta vez las palabras eran claras. Él lo hizo. 6 veces. No entendí. ¿Quién lo hizo? ¿6 qué? El cuerpo en la camilla se movió de nuevo. El sudario se desprendió revelando el rostro de una mujer, un rostro pálido y demacrado con el pelo negro. Era la enfermera del reflejo, pero el rostro que había visto en el espejo no era el mismo. Este rostro estaba lleno de marcas, de cortes, de heridas profundas y sangrantes. Sus ojos, abiertos y vacíos, me miraban con una intensidad que me heló la sangre. El cuerpo se movió, y un susurro que me llenó de un terror inexplicable salió de su boca. Nosotros lo hicimos. Mi corazón me dio un vuelco en el pecho. ¿Nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? La enfermera del reflejo me miró, y con un movimiento de su mano las luces fluorescentes de la sala se apagaron, dejándome en una oscuridad absoluta. Solo la luz de mi linterna, débil y titilante, me alumbraba. El olor a sangre se hizo insoportable. Me arrastré, intentando alejarme de la camilla, pero la criatura se movió. Se levantó, lenta y pesadamente, y su cuerpo, lleno de heridas y de marcas, se acercó a mí. Sus ojos, llenos de ira, me miraban fijamente. 6. Nos mató 6 veces. La voz era la de la enfermera del reflejo, pero esta vez era una voz que me llenaba de un odio puro. La enfermera, el cuerpo, se acercó a mí. Su mano larga y esquelética se extendió hacia mi rostro. Sentí su aliento gélido en mi piel, un aliento que olía a muerte. Cerré los ojos con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la mano me tocó. Su agarre era frío y pesado como el de un cadáver, y el dolor que sentí fue indescriptible. No era un dolor físico, era un dolor que me llegaba al alma, una sensación de frío y de vacío que me invadió por completo. Mis ojos se abrieron de golpe y vi el rostro de la enfermera, el rostro lleno de odio, y en su frente un número 6 sangrando estaba grabado en la piel. La enfermera me sonrió, una sonrisa macabra y sin vida, y me susurró al oído con una dulzura extraña, una dulzura que me heló la sangre. 6 veces, 6 pacientes, 6 vidas, 6 veces Él nos mató. La criatura me soltó y caí al suelo, mi cuerpo temblando. Me arrastré, intentando alejarme de la camilla, pero mis pies estaban pegados al suelo. La enfermera se quedó allí, parada, con el rostro lleno de odio. Y en el espejo el reflejo de la enfermera me miró, y con un movimiento de su mano, el cristal se empañó de nuevo, y en el cristal, con un líquido rojizo, una mano helada se apoyó sobre el vidrio, y el reflejo de una enfermera con un rostro pálido que me miraba directamente. Me quedé allí, tirado en el suelo sin poder mover un músculo. El olor a sangre se intensificó, y el sonido de los pasos arrastrados se detuvo. La sombra, la oscuridad se detuvo frente a mí. Me miró, y de su boca, un susurro, una voz apagada que me llenó de un terror indescriptible, me dijo una palabra que me hizo temblar. El doctor. Y en ese momento el cristal del espejo se rompió, y sentí un frío helado que me tiraba hacia adentro, hacia la oscuridad. No fue como un cristal que se rompe, fue un sonido sordo como el de un hueso que se quiebra y una sensación de frío absoluto que me invadió por completo. El olor a sangre y a metal me asfixió. Sentí que era arrastrado sin control a través de una barrera invisible, una barrera que me quemaba la piel. Mis pulmones se quedaron sin aire y un zumbido agudo, como el de una sirena, me taladró los oídos. Caí. No sé dónde caí. Caí en un lugar de oscuridad total, un lugar de frío absoluto. Sentí que mi cuerpo se descomponía, que mis huesos se rompían, que mi carne se derretía. El olor a carne podrida y a tierra húmeda me llenó los pulmones. Estaba en el purgatorio, en un lugar de horror y de dolor. Y entonces las vi, las 6. Las vi a todas, sus cuerpos, sus rostros, sus heridas, sus ojos abiertos y vacíos. Las 6 víctimas del doctor. 6 enfermeras, muertas en la sala de autopsias, con un rostro lleno de agonía. Estaban allí, de pie, en la oscuridad,
mirándome, sus rostros llenos de un odio infinito. Y luego lo vi a él, el doctor. Una sombra alta y delgada, con un rostro que no podía distinguir, un rostro que se desdibujaba en la oscuridad. Tenía un cuchillo en la mano, un cuchillo de metal, oxidado y sangriento, y sus ojos brillaban con una luz oscura, una luz que me llenó de un terror inexplicable. Me miró, y su boca sin labios se abrió en una sonrisa macabra y sin vida. El último, el séptimo. Me quedé allí, tirado en el suelo sin poder mover un músculo. Las 6 enfermeras se acercaron a mí. Sus cuerpos, llenos de heridas y de marcas, se movían. Sus ojos vacíos me miraban fijamente. El doctor se acercó a mí y su mano, la mano con el cuchillo, se levantó. Sentí su aliento gélido en mi piel, un aliento que olía a muerte, y entonces desperté. No sé cómo, no sé cuándo. Desperté en el suelo de la sala de almacenamiento. El sol de la mañana se colaba por la ventana, y el olor a desinfectante y a metal era el de siempre. Me levanté, mi cuerpo temblaba sin control. Me miré las manos, que estaban cubiertas de tierra negra y de sangre seca. Miré el espejo, y lo que vi me heló la sangre. El espejo estaba intacto, el cristal no se había roto, pero en el centro, donde la mano de la enfermera se había apoyado, había una grieta que no era de cristal, sino de carne, una grieta que sangraba. El olor a sangre y a metal se hizo tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. Nunca más volví a la morgue. Dejé mi trabajo. Me mudé de Nueva York. Intenté olvidar. Intenté borrar la memoria de esa noche, de las 6 enfermeras, del doctor, del espejo. Pero no podía. El miedo se había quedado en mí, como una sombra, como una marca. La marca en mi cuello, la marca en mi brazo. No eran de un sueño, eran de la realidad. El doctor, su nombre, su rostro, su historia. Todo se había borrado. En los archivos del hospital no había registro de un médico con ese nombre. Los 6 pacientes, las 6 enfermeras, sus nombres habían sido borrados de los registros. El crimen nunca había ocurrido, pero yo sé que sí. Sé que el doctor existe. Sé que las 6 enfermeras murieron en esa sala. Y sé que el espejo que se rompió, era la puerta a su tormento. Y yo, por un momento, estuve en su purgatorio. A veces por la noche, cuando cierro los ojos, veo el rostro de las 6 enfermeras, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Y a veces cuando estoy solo, creo que escucho el susurro de la voz de una mujer. Una voz que me dice que el doctor no se ha ido, que el doctor me está buscando. Y lo peor de todo es que sé que es verdad. Y sé que el espejo que había visto en la sala era un espejo a otro mundo. Y que la sangre que había visto era mi propia sangre. La sangre que me marcó para siempre. Nunca me olvidaré de la cara del doctor. Una cara que se desdibujaba en la oscuridad. Una cara sin rostro. Una cara que me miraba fijamente con una sonrisa macabra. Y sé que esa sonrisa no es una sonrisa de odio, sino una sonrisa de placer. Y a veces, cuando paso por los pasillos de un hospital, creo que escucho el sonido de un espejo que se rompe y el susurro de una voz que dice mi nombre. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.